Conoce una nueva forma de ver televisión. WowMX.tv. Oye, si yo fuera servidor público, vamos a platicar acerca del Plan México que ha presentado hace algunos días la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Le vamos a ver desde el punto de vista ciudadano los pros y contras que tiene este plan para México. Comenzamos, estamos completamente en vivo en WowMX.tv. Si yo fuera servidor público. Información. Análisis. 10 años al aire. Un programa que promueve la participación ciudadana. Conduce Miguel Muñoz. Amigos, es un gusto que nos esté acompañando aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de WowMX.tv. Estamos completamente en vivo. Hoy vamos a platicar de un tema bien interesante, pero antes recordarle cuáles son nuestras redes sociales. Ahí están apareciendo, por supuesto, en pantalla para que nos pueda seguir, nos pueda compartir. Les repito, estamos completamente en vivo a través precisamente de la plataforma WowMX.tv. Estamos en vivo para platicar de este tema del Plan México. ¿Usted ha escuchado del Plan México? Bueno, hace algunos días la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer este interesante plan y bueno, para algunos puede ser muy interesante, para algunos puede ser lo mismo de siempre, pero me parece que es importante escuchar todas y cada una de las voces, seguramente en próximas semanas con nuestro buen amigo Agustín Guerrero del Partido Morena nos dará sus puntos de vista, obviamente desde la óptica de su partido, del gobierno, del partido en el poder, por supuesto, y seguramente el partido, o sea, miembros del Partido Acción Nacional, la próxima semana nos estarán platicando también en sus puntos de vista y es bueno, me parece que es bueno saber cuáles son los puntos de vista de las diferentes aristas de este plan tan importante para México. Hay que recordar que entre otras figuras estuvieron en la presentación, bueno, estuvo Marcelo Ebrard Casaubon, que es el secretario de Economía Federal, así también el secretario de Hacienda y otros funcionarios importantes del gobierno de México, la representante también ante el sector empresarial, y estamos hablando que pues una gran cantidad de empresarios también han empezado a comentar algunos puntos importantes. Hoy vamos a platicar con un ciudadano, un vecino un líder vecinal de la alcaldía Álvaro Obregón, Arnoldo Martínez, que en unos minutos más se incorpora con nosotros en este programa, porque ya sabe, el asunto de la movilidad en esta Ciudad de México es algo verdaderamente, yo digo, serio. Es un problema que todos tenemos y bueno, este es precisamente el asunto que tiene nuestro buen amigo Arnoldo, pero ya está a unos minutos de llegar e incorporarse, por supuesto, a este programa de Si Yo Fuera Servidor Público. Pero bueno, mientras llega, vamos a comentarles algunos puntos que ha dado a conocer la presidenta de México de este plan que se le llama Plan México. Y bueno, a ver, vamos a empezar diciendo lo siguiente. La presidenta dice que ya se tiene un portafolio de inversiones nacionales y extranjeras de 277 mil millones de dólares en 2 proyectos. Habrías que saber cuáles son esos 2 proyectos para saberlos un poquito más a detalle. Hay que recordar que esto me parece que traería buenos dividendos a México, pero bueno, vamos a ver los cómo, que esto es muy importante saber cómo se va a invertir en los tiempos a un corto, mediano, largo plazo, en fin, me parece, y sobre todo a qué sector va encaminada esta inversión que nos está diciendo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. La presidenta dice que con el Plan México la invitación es que hoy elijan a México, que es la única apuesta que a largo plazo nunca los va a hacer perder. Eso es lo que está mencionando la presidenta de México
en cuanto a la invitación, obviamente, que se le hace a inversionistas, no solamente nacionales, sino también extranjeros, para que puedan estar en diferentes proyectos aquí en México, precisamente para invertir. Estamos hablando que son 277 mil millones de dólares de este portafolio de inversiones que por lo menos dice que en principio ya se tienen apalabrados, ya se tienen, obviamente no sé si firmados, pero bueno, me parece que es una buena noticia, por lo menos en el papel se oye bastante bien. Ahora, hay que tomar en cuenta otro factor importante que se puede dar en cuanto a estas inversiones extranjeras. ¿Por qué? Bueno, porque está el factor Donald Trump. Donald Trump hace algunos días tomó posesión como presidente de Estados Unidos. Y bueno, ya con esta toma de posesión del presidente más poderoso del mundo, como todos lo sabemos, bueno, es una serie de señalamientos, firmó varias cosas que tienen que ver directamente con México. Una de ellas obviamente tiene que ver en materia migratoria y fronteriza, en la cual está diciendo que no quiere a los migrantes, y los va a regresar, así como lo hizo en su primer periodo. Dijo que van a expulsar a los migrantes, que van a desaparecer el asunto de que si algún mexicano tiene a sus hijos allá en Estados Unidos, pues no va a tener en automático la nacionalidad estadounidense, como se ha venido dando a lo largo de muchísimo tiempo, y entre otros puntos que también es bueno mencionarlo. Se habla también de una renegociación del tratado de libre, bueno, del famoso TEMEC, es decir, este acuerdo comercial que hay entre México, Estados Unidos y Canadá. Así que todo parece indicar que va a haber una renegociación lo más pronto posible, según tenemos entendido. Ya la gente que va de avanzada de Marcelo Ebrard, que es el secretario de Economía Federal, así como también del secretario de Relaciones Exteriores, pues han empezado a platicar con la gente de Donald Trump, así que seguramente en próximos días vamos a saber un poquito más de este asunto, pero no es algo menor, eso sí hay que mencionarlo, no es un punto menor el que estoy mencionando, así que hay que poner atención en lo que va a suceder en próximos días, en próximas semanas, con esto que les estoy mencionando. Esto tiene que ver, sí, seguramente va a recaer mucho en lo que está mencionando la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en este famoso Plan México. ¿Por qué? Bueno, porque sabemos que hay una gran cantidad de inversionistas que son de Estados Unidos, que son de Canadá, pero principalmente de Estados Unidos. ¿Qué tanto les va a convenir o no invertir en México? Hay otro factor importante que lo ponemos en la mesa y que seguramente muchos también lo están poniendo en la mesa: el asunto de la falta de seguridad en varios estados de la República Mexicana. Desgraciadamente tienen nombre y apellido. Estamos hablando de Sinaloa, estamos hablando de Tamaulipas, estamos hablando de Guerrero, estamos hablando de Michoacán, pero de manera particular me quiero referir al estado de Sinaloa, un estado que está verdaderamente crítica en la situación, donde muchos inocentes están muriendo también, no solamente los del bando de los Chapitos, los del bando del Mayo Zambada, gente que tiene que ver con este negocio del narcotráfico. No, también están muriendo mucha gente inocente que se les ha cruzado en el camino, y bueno, se han desatado también una ola de robos y una serie de, digamos que los han dejado sueltos a estas bandas, a lo mejor, por decirlo de algún modo, pequeñas en este estado de Sinaloa. De lo último que sabemos en este sentido, pues es de que han muerto, por lo menos hace poquito murió, o se dio a conocer la muerte de un padre de familia, imagínense, con sus niños. Así que son cosas que están sucediendo en el estado de Sinaloa, y el gobernador Rubén Rocha Moya, pues bien, gracias, ¿no? Está diciendo que pues ahí no pasa nada, que todo está bien, que ahí pueden ir a turistear, que inclusive hace bromas, dice que no pasa nada con lo que dice Donald Trump de México. En fin, tal parece que este señor no le interesa absolutamente nada a su estado. Mucha gente está pidiendo, obviamente, a gritos que ya renuncie, que lo corran, o sea, que pase algo
pero que pase algo para bien para ese estado, porque imagínense usted como padre de familia, pues no puede mandar a sus hijos a la escuela porque de repente se desatan las balaceras en este estado. Y bueno, estamos sacando el tema de seguridad porque precisamente tiene que ver en mucho con el famoso plan, el Plan México, porque es una garantía que debe de dar el gobierno de México, debe de dar garantías a los posibles inversionistas a que vengan a un país donde tengan la seguridad de que su inversión va a estar bien cuidada, de que van a poder, la gente que contraten va a estar bien en esa localidad donde se planten. En fin, hay muchas cosas que debe dar garantías el gobierno mexicano y por lo menos en ese estado de la República, pues no está sucediendo. Estamos hablando también que en el estado de Guanajuato, en el estado de Guerrero, lo había mencionado, en Tamaulipas, así que pues son varios ejemplos y sabemos del trabajo que está realizando y hay que mencionarlo, está recorriendo todo el país Omar García Harfuch, que es el secretario de Seguridad Ciudadana a nivel federal y ha platicado ya con todos y cada uno de los gobernadores. No está exento, obviamente, Sinaloa. Es más, hay que decir que las fiestas navideñas, estamos hablando de lo que es Navidad y Año Nuevo, se la pasó en Sinaloa. Eso también hay que mencionarlo y hay que reconocérselo. Pero está totalmente rebasado el gobierno, o sea, por lo que estamos viendo mediáticamente. Y aquí no se trata de estar en contra o a favor de un partido político, en este caso de Morena, no, son simplemente los hechos que están sucediendo. Yo les comparto una triste experiencia que pasó precisamente en el estado de Sinaloa. Hace algunas semanas, tristemente me enteré de que mataron a un querido amigo mío, de la juventud, y Pedro de Legarreta, que en paz descanse, iba llegando a su casa, llegaba en su camioneta, se le acercaron unos maleantes, le quisieron quitar la camioneta aparentemente, parece que se resistió, no se sabe muy bien cómo estuvo el asunto, pero el chiste es de que lo balearon, varios balazos, y pues lo dejaron ahí herido de muerte. Salió su familia, salió su esposa y llegó al hospital, desgraciadamente ahí perdió la vida. Así que como ese tenemos muchos ejemplos. Pero vamos a continuar aquí, por supuesto, en Si Yo Fuera Servidor Público. Vamos a la pausa. Estamos aquí en wowmx.tv. Somos wowmx.tv. Hace varios años tendría que estar ya en la liga de expansión. En Puebla también, no se te olvide. Le ganó a un equipo malo, ¿no? El más malo de la liga con el plantel más limitado. Ahora, el tema de Chivas a mí sí me sorprendió más porque Chivas fue y le plantó cara a un equipo de Tigres en el Volcán, con las grandes figuras que tiene y sobre todo yo veía muy tenso y en mal momento a Chivas, porque yo me acuerdo de aquellas declaraciones cuando los echan de la Leagues Cup en el segundo partido de el triangular que hacen de grupos, donde decía Gago estaba más preocupado por explicar por qué no era un fracaso para él. Yo me decepcioné mucho con el planteamiento de Gago contra Cruz Azul porque fue malísimo. Es increíble que las transiciones ataque-defensa no las sepan hacer y lo peor es que fue desde la portería del equipo rival, segundo y tercer gol, vienen desde la portería rival, atraen a todos los jugadores y pum, les hacen gol porque dejan muchos espacios, no saben defender tampoco. Y lo mismo pasó en el segundo gol de América, igualito. Desde la defensa, van más bien con el portero, salen jugando y 4 jugadores corriendo tras Malagón. Hazme el reverendo favor, 4 corriendo tras el portero. Entonces totalmente despedazada esa defensa, sin ideas, sin orden. ¿Me vas a decir que en 140 millones de mexicanos no existen 40 mexicanos que puedan formar una selección de fútbol? Sin tener que buscar si tiene doble nacionalidad. A lo que yo voy es el ciclo. Y no importa quién esté, el único que faltó, y ahí sí puede, y no creo es que yo no creo, porque quiero suponer, y voy a tenerme a la ética profesional del Tata Martino, que él no tenía contemplado empatar contra Argentina y no empatar contra el último partido, ¿no? Eso es lo que yo creo que tenía contemplado. Para ti que tienes una empresa o negocio, contamos con diversos servicios que se adaptarán a los tuyos.
No te preocupes por tu presupuesto. Nosotros te ofrecemos todas las facilidades para dar a conocer tus servicios. Recuerda, podrás expandir tu empresa o negocio. Y no lo olvides, porque todos estamos unidos, nos movemos por ti. Bien, ya estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de WowMX.tv completamente en vivo. Ya se está incorporando con nosotros finalmente. Lo dejó el tráfico al señor Arnoldo Martínez. ¿Qué tráfico hay aquí en la Ciudad de México? Mi querido Arnoldo, ¿cómo estás? Miguel, qué gusto saludarte, qué gusto saludar al auditorio. Oye, bueno, pues estábamos platicando así, te cuento rápido. Estábamos hablando del Plan México, estábamos hablando de la cifra que me parece que, bueno, aparentemente suena bien lo que dice la doctora Claudia Sheinbaum de este Plan México. Sin embargo, yo lo que comentaba antes de irnos al primer corte era de que, bueno, cualquier inversionista nacional o extranjero requiere que le garantices que hay por lo menos seguridad. Y yo decía que Sinaloa, estamos hablando de Guerrero, estamos hablando de Tamaulipas, estamos hablando de Guanajuato y por ahí se me escapa otro estado, de los que más inseguridad hay, sobre todo en Sinaloa. Pues ¿cómo van a querer invertir si la cosa está brava? Y no nada más es el tema de la inseguridad, Miguel. Ajá. El inversionista lo que necesita para poder tener a salvo su patrimonio, su capital en este país, es que haya Estado de Derecho. Una de las cosas que van en contra de ese Estado de Derecho es ni más ni menos que la reforma judicial. La autoridad extiende permisos de importación, permisos para operar, las autoridades locales pues extienden en materia de uso de suelo también una serie de autorizaciones, la Semarnat también, pero si en algún momento la autoridad está abusando de su poder, ya no va a haber poder humano que le permita al inversionista recurrir a un derecho de amparo, porque los juzgadores federales, los que otorgan amparos, están ahí ejerciendo su cargo gracias a un favor que les concede el partido en el gobierno, ¿no? Entonces el hecho de que el juzgador sea electo por el ciudadano le quita completamente la independencia al poder judicial. Entonces va completamente en contra de estos postulados de la mayoría de los 13 enunciados que tiene el Plan México, que todos hablan de aumentar la inversión al 25% del Producto Interno Bruto. Pero estamos hablando que esto suena bien. Pues en el papel. En el papel. Ajá. Sí suena bien porque pretenden generar empleos, que nuestro país pase él debe su posición en el ranking del 12 al 10º lugar. Lo que no dicen es cómo. Exacto. Y estamos en un mundo global y parece que ya estamos olvidando que somos parte del Tratado de América del Norte. Y lo está olvidando también el presidente Trump. También yo lo que comentaba, porque con la llegada del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y con las medidas que dijo en materia fronteriza, migratoria, y también que le urge una renegociación del tratado del famoso TEMEC, bueno, ¿dónde quedamos? Sí, y por parte de las autoridades de México, parece que ya no importa mucho. Sí sé nada más por protocolo, que es muy importante el TEMEC, pero en los hechos vemos todo lo contrario, porque, un ejemplo, en materia de agricultura, el maíz transgénico pues es la base de nuestra alimentación. Sin maíz transgénico, el campo no alcanza a producir las toneladas de maíz que necesitamos para el básico número 1 de la alimentación del mexicano, que es la tortilla. La productividad de 1 hectárea en la que se siembra maíz transgénico es más de 10 toneladas, y la de 1 hectárea en la que se siembra maíz criollo no llega ni a 4.5. Entonces, si vamos a prohibir la importación de maíz transgénico, si vamos a prohibir el cultivo con maíz transgénico, con semillas procesadas, no vamos a poder garantizar el abasto de tortilla para la totalidad de los mexicanos. Va a haber un mercado negro, van a poner controles de precios, en fin, todo lo que viene señalándose en los 13 enunciados del Plan México va en contra de la integración comercial, que era el modelo al que le apostamos en los últimos sexenios y que trajo muchas bondades, generó muchos empleos. Claro. Y que, bueno, hoy parece que está satanizado tanto por el gobierno de Estados Unidos como por el gobierno de México. Fíjate que nomás quisiera hacer un paréntesis porque, a ver, ¿tú cómo lo ves? En el estado de Querétaro, que inclusive muchos dicen, pues está bien chiquito Querétaro. Pero yo, bueno, no te voy a exagerar cada semana, pero cada mes yo escucho que llegó tal empresa
va a invertir tantos millones de dólares, va a generar tantos empleos. O sea, desde el anterior gobernador, Pancho Domínguez, y ahora con Mauricio Curi González, o sea, seguido está llegando inversión extranjera. Y se está reforzando, y que ya llegó una planta, y que ya llegó otra planta. O sea, estoy viendo que está creciendo. O sea, ahí, digo, por lo menos ahí me queda claro que ahí sí hay inversión. Inclusive, recuerdo que fue hasta el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, tanto fue a Aguascalientes, reconoció lo que se está haciendo en Aguascalientes en la Nissan de manera particular. Y dijo, y también de Querétaro, o sea, mencionaban también de Querétaro, está haciendo un muy buen trabajo. Mi pregunta es, ¿y por qué en los demás estados no? Exactamente, necesitamos generar empleos, los que dicen en estos enunciados, aumentar el empleo, y la palanca para generar empleos es la inversión. Y la inversión tiene que ser en las entidades donde más empleos se necesitan, y no son precisamente en los estados de Aguascalientes, ni de Querétaro, ni de Nuevo León. Se necesitan generar empleos en el centro. Se necesitan generar empleos en la zona metropolitana del Valle de México. Sí. Al tenor del Plan México, la vocación de la Ciudad de México está condenada a ser un lugar para recibir cada vez más y más nómadas digitales. Sí, claro. Entonces el nativo de la Ciudad de México pues no va a tener que hacer más que invertir en lofts para darles alojamiento y prestarles servicios gastronómicos. Solamente eso, ¿no? Hay algo de transporte, pero se van a mover más en bicicleta. Estamos olvidándonos que en la Ciudad de México y en la zona conurbada hay mucha población que va y viene de los municipios conurbados a ejercer actividades productivas, pero cada vez se restringen más esas posibilidades de ser empleado, de tener un empleo digno, permanente y bien remunerado. Entonces, las capitales de los estados, concretamente en el centro de la República Mexicana, están siendo olvidadas, no están teniendo algunas acciones realistas que las puedan sacar de donde hoy se encuentran, ¿no? Hace algunos años, hace algunos sexenios, sí había planes de desarrollo y se le apostaba a las empresas tractoras mucho y a los clústeres. O sea, estas ramificaciones de actividades productivas. Por ejemplo, en Colima se comprometió mucho a la entidad y a sus productores de limón para integrar cadenas de valor para que los productos derivados del limón fueran generando valor agregado. Claro. Y no nada más los enunciados de vamos a crecer, vamos a generar tanta inversión, vamos a pasar del 12 al 10 en el ranking de países. No, necesitamos saber los comos, y los comos, esos están, no solamente están ausentes, están en contra de todo lo que se está haciendo. En todos los postulados del partido en el gobierno, Miguel, y eso es gravísimo. Pero pues también vivimos de la integración comercial con Estados Unidos y Canadá. Ahora, Canadá pues también ya fue señalado como un país al que se le tienen que imponer aranceles, del cual también provienen o llegan a Estados Unidos drogas y fentanilo. ¿Y qué hicieron? Hizo el presidente Trump ya en funciones doblar al primer ministro, a Justin Trudeau. Entonces, nuestra idea, nuestra lectura de este hecho es que una vez que ya hizo que renunciara a Trudeau, se va a impulsar un primer ministro afín al ideario de Donald Trump, así como Bukele, así como el de Argentina Milei, y entonces ese sí le van a decir, oye, tú sí comulgas con la idea de el MAGA, Make America Great Again. México no, eso pues cada vez nos va a ir marginando más de las posibilidades de seguir con este modelo de generar empleo, riqueza, trabajos, con la integración comercial con Estados Unidos y Canadá. Y la integración con China pues es también una ilusión, porque... claro, porque, o sea, Estados Unidos va a decir, ¿estás con ellos o estás conmigo? ¿Y qué pero qué podemos hacer con China? ¿Que vengan a sentarse aquí sus inversiones productivas? No, en lo que están invirtiendo los chinos es en grandes almacenes para proveer a todo el país de sus manufacturas. Pero inversión fija bruta que venga de China, Miguel, para generar desarrollo, para que pasemos al 10º lugar desde el 12 en este ranking con moneda china es imposible. Es imposible porque pues eso no se puede hacer con bodegas, ¿no? Entonces pues no es más que una falacia este
Plan México lo veo yo con mucho escepticismo. Fíjate, te voy a decir una cosa. Ahorita que acabas de decir eso, nada más recordé, y valga la comparación que te voy a hacer. La zona industrial de Vallejo, o sea, se convirtió, o sea, era un muy buen proyecto. Hoy simplemente son bodegas y rentan nada más para eso. Y lo que no se convierta a bodega, pues se va a convertir en desarrollos, ¿sí?, con su centro comercial y muchas torres con lofts para los nómadas digitales. ¿Sí? Y este modelo va a seguir funcionando hasta que surjan otros lugares con mejor clima, por ejemplo, algunos municipios de Morelos. Uh-huh. Se me ocurre Xochitepec, por poner un ejemplo, uh-huh, o de Guerrero, se me ocurre Taxco, sí, cuyo clima, cuya gastronomía es más atractiva para el nómada digital. Cierto. Entonces la competencia para el chilango van a ser estos municipios, porque van a ser más atractivos para esta nueva gente que está gentrificándonos a una velocidad impresionante, uh-huh, hasta que no en sus países de origen pongan restricciones para que ya no lleguen a nuestro país más jóvenes que hacen trabajo en casa. Porque eso es lo que nos falta ver, sí, todavía, ¿no? Que a las empresas estadounidenses les pongan frenos para que ya no se les permita contratar a personas que no estén trabajando en el territorio de los Estados Unidos, generando consumo en el territorio de los Estados Unidos. ¿Cómo ves a México? Ya no te digo ni en 5 o 10 años, en 2 años, Arnoldo. ¿Cómo ves a México en 2 años? Ya con un Donald Trump que ya no tiene nada que perder, ¿estás de acuerdo conmigo? Ya es su segundo y último periodo, va a ir con todo. Con todo. Con todo, y yo creo que ya ni siquiera va a tener esa capacidad, o sea, ya ni siquiera, no le va a interesar ni siquiera negociar con México sobre política, sobre los que están involucrados en el narco. Estamos hablando de los políticos, de todos los partidos, obviamente, de eso me estoy refiriendo, de materia de seguridad, de economía, de todo. ¿Cómo ves al país así? Completamente alejado de nuestros socios tradicionales en, ajá, materia de comercio. Cada vez con conflictos más severos, porque hay una inversión fija bruta muy importante de Estados Unidos en México. Uh-huh. Digo, ejemplos: Ford Motor Company, Coca-Cola. O sea, hay muchos capitales en México que pues van a pedir a su gobierno que los proteja, que los tutele de eventuales expropiaciones. ¿Sí? Y veo a un gobierno mexicano que ya no va a ser en lo absoluto un gobierno plural, ajá, va a ser un partido, y lo estamos viviendo día con día, sin oposición, que no va a permitir la conformación de este nuevo partido, que va a ningunear a la pequeña oposición y a cualquier fuerza política que no sea Partido Verde, que no sea PT y que no sea Morena, se le va a tachar de traidora a México. Entonces, pues visiones muy contrarias del gobierno de nuestro socio comercial o de nuestros socios comerciales de Estados Unidos y Canadá, y de nuestro gobierno, acercándonos o queriéndonos acercar cada vez más a Rusia, a China, uh-huh, a Cuba, a Venezuela y a los BRICS. O sea, esa es la apuesta, y muchos intelectuales lo han estado diciendo. ¿Y por qué tenemos que seguir pensando en que nuestro desarrollo tiene que estar fincado en la integración comercial con Estados Unidos y con Canadá, habiendo posibilidades tan atractivas como estos otros países? Sí, pero nada más que no tenemos una frontera tan grande como la que tenemos con Estados Unidos. No la tenemos con Brasil. La capacidad de inversión que tienen en Brasil comparada con la que tienen los estadounidenses, pues no tiene nada que ver. Y por otro lado, pues Rusia está muy desgastada también después de estos años de guerra en el frente de Ucrania. China tiene problemas también muy fuertes en el tema inmobiliario. Creció mucho por muchas décadas con tasas de 2 dígitos, pero ese modelo ya también se está agotando. Pero yo no veo que los chinos quieran ver a México como un país en donde invertir, sino como un país a quien seguirle vendiendo. Claro. Y un país que por su cercanía con Estados Unidos en un momento dado pudo ser la puerta para venderle a Estados Unidos, pero ya no va a ser ese el juego. Es como yo veo a México en 2 años. Wow. No 4, en 2. Se está transformando a una velocidad increíble. Oye, ¿y en 2 años el Plan México dónde va a estar? Pues como un buen deseo, nada más. Pues a ver, uno de los postulados dice, vamos a producir vacunas. ¿O van a seguir hablando de él? No, ya no. A ver, uno de los postulados dice producir nuestras vacunas. Pues produjimos la vacuna patria, no está reconocida por la OMS. Uh-huh. Pues nos saldremos de la OMS como Estados Unidos. Sí. Pero eso no quiere decir que el mexicano va a contar con una vacuna que le proteja contra nuevas enfermedades respiratorias, ¿no? Entonces, pues no vamos a tener ni vacunas, ni autos eléctricos, porque van a quedarse como muy buenos
propósitos, Pero dijeron pero que sin acciones. que se iba a crear el primer auto eléctrico, ¿no? ¿Y qué tan competitivo será este auto eléctrico? Sería interesante Con preguntar. a ver, hay marcas de automóviles chinos eléctricos y de gasolina que uno los ve y dicen, oye, pues están fabulosos. Ajá. Podríamos decir aquí unas marcas, pero pues, todos los conocemos, salimos y ya no encontramos ni autos japoneses ni americanos como antes. Ahora ya aparecen muchísimos autos novedosos, pero igual de bonitos a menor precio. Y marcas inglesas, pues las son ya compradas por China. Entonces, pues, ¿cuándo vamos a competir con los autos chinos, No, por favor? no, jamás. Jamás. Partiendo desde donde hoy estamos. Híjole, interesante. Oye, a ver, yo sé que el tema que estamos platicando no tiene nada que ver con la parte política partidista, pero de todas maneras quiero aprovechar porque tú eres un conocedor también de la parte política. Y dicen que en la política, no solamente nacional, internacional, no, nada es por casualidad. Una de las imágenes que me llamó mucho la atención, y es que no hay que demeritar absolutamente a ningún actor político, es ni más ni menos que Eduardo Verástegui. Este actor que durante muchísimo tiempo estuvo en telenovelas, es actualmente productor de cine, ha sido combatiente y, bueno, más bien defensor de la vida, es un hombre, le llaman pro-life, ¿no? Pro-vida. Sí. Y, bueno, pero con todo y eso a lo que quiero llegar, estuvo como uno de los invitados, especiales. Es un hombre muy cercano a Donald Trump. Cierto. Son amigos además. ¿Qué papel puede jugar un hombre como Eduardo Verástegui? Porque me llamó mucho la atención eso. Y no, o sea, no es y además con los que estaba retratado también, Carlos Slim y otras figuras importantes. Cierto. Pero, a ver, yo me preguntaría qué partido de oposición estaría dispuesto a abrirle, bueno, para empezar, ¿qué partidos de oposición pesan, no? Y no veo yo a ninguno que eventualmente le pudiera abrir las puertas a Eduardo Verástegui y a otras personas que tienen liderazgo, sí, claro, y que han sido promotores de esta marea rosa, que sí llenó el Zócalo y no nada más en una ocasión, lo llenó en varias ocasiones y llenó las principales ciudades de la República sin acarrear gente, y las retacó, no nada más las llenó. Podemos decir nombres, podríamos hablar de la Madrid, podríamos hablar de Guadalupe Acosta Naranjo. Sí. Entonces hay políticos que tienen la capacidad, que tienen el conocimiento, que tienen propuesta y que están antes que Eduardo Verástegui, porque se les ve menos sesgados hacia una extrema derecha. Estamos de acuerdo, nada más, o sea, lo menciono a ese personaje por el personaje de, no él, sino Donald Trump. Trump. Por eso, básicamente. Ahora, y esto es materia de la política ficción. Ajá. ¿Qué pensará Donald Trump? No digo qué dice ni qué está haciendo, porque es una persona que expresa muchas cosas para generar polémica. Sí. Pero ¿qué estará pensando de un gobierno del país vecino, que además sigue siendo socio comercial, del cual dependen? Porque, a ver, la segunda ciudad más poblada de mexicanos es Los Ángeles. Y no van a deportar a suficientes mexicanos para que esta realidad cambie. Por supuesto que no. 1/3 de toda la población de México emigró a los Estados Unidos y no la va a poder deportar. Entonces, ¿qué estará pensando Donald Trump? ¿Derrocar al partido en el gobierno? Es una buena pregunta, ¿eh? Puede ser. ¿Y cómo lo haría? Pues no lo sabemos. Así como no sabemos cómo es que amaneció de la noche a la mañana un capo del narco en Estados Unidos, el Mayo Zambada. Sí, por ejemplo. Bueno, y también, digo, si a esas vamos, Arnoldo, bueno, de la leyenda que se dice de que no fueron los mexicanos, sino que no fue el ejército mexicano, sino que fueron los gringos los que vinieron por el hijo del Chapo Guzmán. Sí. Y fue una operación muy bien planeada, porque hay un gran ganador y hay un gran perdedor. Ajá. El gobierno de Estados Unidos, encabezado en ese momento por Joe Biden, pues tiene ahora 2 grandes capos del estado de Jalisco en su territorio sometidos a procesos, que se van a acoger a ciertos beneficios para ser testigos protegidos, pues quién sabe, pero de una manera increíble aparecieron de la noche a la mañana en territorio de Estados Unidos, cuando sabemos que es imposible que una aeronave sin licencia, sin matrícula, sin avisar,
cruce la frontera porque sus sistemas de defensa son muy por sofisticados. Favor, eso es Entonces, imposible. Pero quien sí no sabía absolutamente nada de lo que pasaba eran las autoridades mexicanas. Entonces, pues pueden pasar muchas cosas de aquí, no a 4 años, sino a 2. Yo creo que todo lo que vamos a ver va a seguir rebasando y por mucho toda nuestra capacidad de imaginación. Ahora, yo comentaba inclusive cuando promocionamos este programa, yo mencionaba que íbamos a hablar del Plan México desde la óptica ciudadana, desde alguien como tú, que eres un líder vecinal desde hace muchísimo tiempo, y en ese sentido yo te preguntaría, a ver, si estamos haciendo una proyección de aquí a 2 años, bueno, finalmente a mí me interesa mi familia, a ti la tuya, y así sucesivamente. ¿Cómo nos ves al ciudadano de a pie de aquí a 2 años? Porque finalmente la verdad es que son los que nos importan más que los políticos que de repente hacen cada cosa, pero pues ¿cómo depende, nos ves como ciudadanos? Depende, esos ciudadanos que están bien colocados en alguna empresa sólida, sí, una empresa mexicana o extranjera, pero que tienen un contrato, una buena estabilidad laboral, pues lo único que van a ver es cómo sus ingresos reales se van reduciendo. Sí. Eso es un pero punto importante. Pues muy poca población tiene ese beneficio de tener un empleo digno, bien remunerado, de estar inscrito debidamente en el Seguro Social, en el ISSSTE. Muchísima población económicamente activa vive del comercio ambulante o es independiente, es comerciante independiente, es profesionista independiente. Ajá. ¿Cómo los veo? Pues incapacidad de poder financiar su retiro en primer lugar. Híjole, ese es otro punto importante, porque fíjate, y vuelvo a lo mismo con todo y el Plan México que están mencionando. A ver, ahí te va algo que me he enterado así por varias personas que trabajan en diversas empresas privadas. Resulta que las nuevas contrataciones que se han dado, pues desde 2018 para acá, resulta que han sido ya no contratos permanentes, sino son contratos que te los das por 6 meses. Cierto. Bueno, ya sabes, el clásico de 3 meses de prueba, después dicen, bueno, otros 3 meses o 6 meses, y después ya dicen, pues por año, ¿no? Y entonces, una de las cosas que pues no generan antigüedad. No. Y entonces, si no generas antigüedad, pues yo digo, y la Afore y o sea, ¿qué va a pasar? Sí, los empleadores están viendo Ajá. con mucho recelo el futuro de México. Sí, que es parte, ¿no? También de lo mismo, ¿no? Sí, muy pocos son empleados de manera permanente, Sí. con sueldos muy por debajo de lo que merecen, y lo digo pues porque mis hijos están en esa situación, ¿no? Ajá. Uno acaba de terminar la carrera, se empleó, fue contratado no de manera temporal, Ajá. en un trabajo permanente, pero con un salario muy bajo, haciendo trabajo en casa. Ajá. Entonces, pues la apuesta del empleador es contratar a gente que haga trabajo en casa. Ajá. Y los mejores perfiles pues están empleando, y tengo casos muy concretos, con patrones extranjeros, con empleadores de otro país. Ajá. Y cada vez va a ser esto mucho más común, ¿no? Entonces, para el joven que tiene una buena carrera, que ya la terminó, que es competitivo, que tiene una muy buena preparación, pues no le conviene emplearse con un patrón mexicano, lo puede hacer con algún europeo, con algún canadiense, con algún estadounidense, hasta hoy. ¿Qué papel juegan las cámaras empresariales? Estamos hablando del Consejo Coordinador Empresarial, que dicho sea de paso, la verdad es que la verdad a mí me ha decepcionado mucho en los últimos años el Consejo Coordinador Empresarial, que era combatiente, que defendía, que hablaba mediáticamente, que lo que decía simbraba al presidente en turno. Hoy, desde López Obrador, lo siento timorato, sometido. ¿Qué pasa por ejemplo, con Coparmex, con Canaco, con todas esas cámaras empresariales que tienen muchísimos agremiados en todo el país? Bueno, en primer lugar, pues hay una gran subrepresentación
Ajá. La mayor parte de las empresas no se sienten representadas por las cámaras, son organismos populares, pagar la membresía pues les es caro, son grandes élites, conozco el caso de algunas, la Canipec, pues es una muy reducida cantidad de empresas las que tienen el control de la misma. Sí. Pero pues yo siento que la mayor parte de los empresarios fueron sometidos, temen mucho que el gobierno tome acciones contrarias, que no les compren, por ejemplo, algunos productos en el sector farmacéutico. Entonces, no pueden sustituirse medicamentos del cuadro básico, que son producidos por algunos laboratorios mexicanos. Entonces, pues yo creo que les leyeron la cartilla a los empresarios. A ver, ¿quieres seguir existiendo? Pues le vas a poder seguir vendiendo al Seguro Social, pero con estas condiciones, ya no con los modelos que estuvieron vigentes hasta antes de que entrara Andrés Manuel López Obrador al cargo de presidente de la República. Entonces, este cambio ha hecho que la actitud del empresario sea esa, pues, primero ver por su interés personal. Sí. Y pues obviamente eso trae consecuencias en el empleado, de lo que hemos venido platicando, ¿no? Sí. El futuro para las nuevas generaciones, yo ya me pregunto si es estudiar una carrera. Anteriormente, estudiando una carrera, tenía uno garantizado su futuro, porque pues aunque no se esforzara mucho, sabía que iba a ser contratado en una empresa, y ya contratado como profesionista con su título, su cédula profesional, su sueldo me permitía incluso adquirir un bien inmueble, financiar perfectamente su retiro. Hoy eso es más que imposible. Adquirir un inmueble para una persona recién egresada, ¿cuántos meses de sueldo le representaría? Una barbaridad, ¿no? Oye, por cierto, fíjate que yo doy clases en la Universidad Intercontinental, en la UIC, en el sur de aquí de la Ciudad de México, y coincide totalmente con lo que tú estás diciendo. La matrícula, no solamente de esa universidad, sino en general de todas las universidades, ha bajado de manera estrepitosa. Y ahí te va un dato, por ejemplo. Ahí en la UIC ya no hubo matrícula, por ejemplo, de la licenciatura de pedagogía. Y así hay otras universidades que están en las mismas. ¿Cierto? Que tiene mucho que ver con lo que tú estás mencionando. Sí, además la inteligencia artificial, otra amenaza para los egresados de muchísimas áreas del conocimiento. Va a desplazar mano de obra. Yo me acuerdo, no hace muchos años, 2 décadas y media, pues había dibujantes que eran pasantes de arquitectura que se mataban haciendo el trabajo de renders, la parte artística, porque ya había sistemas para poder hacer todos los planos. Pero todavía un poco más atrás, pues eran los dibujantes, los pasantes de arquitectura y de ingeniería los que se echaban a mano los planos. Entonces, ¿cuánta mano de obra especializada ha sido desplazada por el avance tecnológico y cuánta más será desplazada por la inteligencia artificial en México y en todo el mundo? Entonces, ¿cómo vemos el futuro? Pues muy diferente, porque el hecho de tener un título profesional no va a ser garantía de tener un empleo que permita vivir de manera digna. El tema de la seguridad yo no le veo salida. Finalmente, pues la inseguridad tiene, lo hemos dicho aquí, muchas aristas. Una de ellas es el sistema de readaptación social. Quiero ver una sola línea de acción de nuestras autoridades en turno que resuelvan el problema de la corrupción en los cerezos. No hay una. Exacto. Desde los cerezos se extorsionan, por cierto. Dos temas que rápido quiero platicar contigo. Nos quedan más o menos como 4 o 5 minutos aproximadamente. Uno, precisamente, el asunto de las extorsiones, que es gravísimo de lo que estamos viviendo. Y bueno, y yo digo, bueno, ¿y qué dice el Plan México de acabar con las extorsiones? ¿No? Porque tendrías que acabar con las extorsiones para que vengan a invertir. Porque estamos, y la otra vez escuchaba a Arnoldo y me parecía hasta broma, pero no era broma, era en serio. Que hasta el señor de los tamales lo extorsionaba. Cierto. Sí, es incompatible el Plan México con la realidad. De esos 13 puntos, pues solamente se hace referencia, pero abajo, a que el modelo de seguridad pública que va a funcionar gracias a sus ejes, que es inteligencia, que es el aprovechamiento de la Guardia Nacional y no me acuerdo qué otras más, pues resulta completamente insuficiente ante esta realidad, ¿no? ¿Quién confía? A ver, ¿qué víctima de extorsión, de cobro de derecho de piso, denuncia que está siendo extorsionado?
cuando sabe que inmediatamente después de que hizo su denuncia, Sí, claro. quien lo está extorsionando se enteró. Sí. O sea, ¿quién Curiosamente. lo va a hacer? Entonces, pues es un delito que, para empezar, la autoridad dice, pues mientras yo no tenga denuncias concretas, pues no puedo hacer nada. Y cuando los tenga, pues ¿qué va a hacer? Rápidamente, escuché alguna vez a Felipe Calderón, expresidente de México, que decía de las extorsiones rápido, decía, cuando hay una extorsión, eso quiere decir que una autoridad o ya la rebasó el crimen organizado, ya la rebasó o está en complicidad. ¿Qué es la extorsión? Dice, es un impuesto. Sí. Es un impuesto que se le paga directamente al crimen organizado. Así es. Así es. Y esa es la explicación del precio tan alto de muchos satisfactores, aguacate, jitomate, que de repente suben. Y eso es una decisión de alguien que cobra derecho de piso. Entonces, pues eso lo sabemos todos. Claro. Que nos lo dicen, nos lo vivimos. A mí me lo han platicado. Personas que efectivamente venden en un pequeño establecimiento y dicen, ya me voy porque ya no puedo pagar más extorsiones. ¿Y por qué no denuncias? No se puede. Sabemos que eso es más que imposible porque es la garantía para que mañana me estén cobrando mi osadía de haber denunciado. Entonces, pues esa corrupción, ¿qué se está haciendo para acabar con ella? Buen punto. Absolutamente nada. ¿La Guardia Nacional es garantía de que no va a haber extorsión? En lo absoluto. Siguen las extorsiones. Siguen. Muy bien. Pues Arnoldo, nos dio mucho gusto aquí que estuviéramos platicando contigo y te vamos a pedir, te vamos a comprometer a que puedas venir mes con mes, Arnoldo, porque es bien interesante escuchar tus conceptos desde el punto de vista ciudadano. Finalmente, nada más, mensaje que le digas a todos los vecinos, a toda la ciudadanía. ¿Qué le tenemos que decir? ¿Qué tenemos que hacer? Sí, qué buena emoción haces. El ciudadano realmente es el culpable del gobierno que tenemos, sea bueno, sea malo, pero nada de lo que pasa en la vida pública es por casualidad. Necesitamos muchísima participación, muchísimo involucramiento del ciudadano en la vida política de nuestro país. Sabemos que los partidos políticos tienen sus puertas cerradas realmente, los partidos de oposición, sobre todo al ciudadano común y corriente. Son pequeñas cúpulas que encontraron una fuente muy buena de negocios en tener un partido político. Pero hay que exigirles a los partidos que abran sus puertas. Si nos simpatiza alguno, cualquiera que sea, aún el partido en el gobierno, pues acerquémonos a ese partido. Veamos cómo hacer que las dirigencias nos tomen en cuenta. Pero eso es importante, participemos, no nos quejemos, no basta con quejarnos en los diversos foros, no basta con amargarnos leyendo las noticias, las que están a favor del sistema, las que están en contra del sistema, sino estamos haciendo algo en congruencia con lo que sabemos, con lo que pensamos, con lo que creemos. Hay que involucrarnos en la vida política de nuestro país. De lo contrario, pues otras personas van a ocupar nuestro lugar. Efectivamente, pues Arnoldo, muchísimas gracias y la verdad que esperamos que esto sirva de motivación, porque estarás de acuerdo conmigo, de repente, híjole, uno se siente, pues no sé si decir pesimista o desmotivado, decimos qué va a pasar con el futuro, ¿no? Así es. A ver, tengo muchos amigos venezolanos que están viviendo en México y se van adaptando a las circunstancias actuales de México. Yo hubiera esperado que ellos fueran los primeros en inconformarse con lo que sucede aquí. Pero no, ya están metidos mucho en sus actividades y se volvieron apáticos, poco participativos. Entonces, veámonos en el espejo de Venezuela, en donde pues viene una Corina Machado, se inconforma todo el país, gana la oposición, tiene las actas con las que se demuestra su triunfo, y a pesar de eso, el poder militar, político, social que tiene el dictador, somete a la oposición, somete al electorado y como si nada hubiera pasado. Efectivamente. Entonces, lo dudan, vamos directo para allá. Hoy en la mañana escuché a Felipe Calderón también en una entrevista diciendo, hay una carretera que va de México a Guadalajara y se tiene que pasar por Toluca. Hay un camino que nos lleva a la dictadura que tienen en Venezuela. Vamos como por Toluca o más adelante. Wow. Pero vamos en ese camino, aunque no lo querramos reconocer. Ay, Dios mío. Bueno, te veo en un mes. Bien, gracias. Muy bien, gracias Arnoldo. Y por supuesto, gracias a todo este gran auditorio que nos acompañó en Si Yo Fuera Servidor Público. Quédese en la programación
de la televisora. Nos vemos.